Buenas tardes, jóvenes. Bueno, le damos la bienvenida a los ponentes, el licenciado Francisco José Simón Conejos y el licenciado Luis Javier Villafuerte Arias. Ellos van a ser nuestros ponentes el día de hoy en el tema de la reforma laboral 2017. Saben que esta reforma constitucional principalmente es para que los tribunales laborales pasen al Poder Judicial, tanto local como federal. Voy a hacer una breve semblanza de cada uno de los ponentes. Francisco José Simón Conejos, abogado experto en Derecho del Trabajo, postulante y socio fundador del despacho Simón Conejos y Asociados SC a partir de 2007. Ha sido miembro del bufete Carlos Colín Núñez Abogados Asesores y Especialistas en Derecho Laboral SC de 1964 a 1985 y de 1985 a 2007 socio del bufete Colín Garduño y Simón SC. Obtuvo el título de abogado por la Escuela Libre de Derecho el 20 de julio de 1967. Se ha desempeñado como profesor de la Escuela Libre de Derecho desde el año de 1972, siendo titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo. En su trayectoria académica y profesional se le han otorgado diversas distinciones por la propia Escuela Libre de Derecho, así como por el jefe de gobierno del Distrito Federal o Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, en el año 2008, y por el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en el año 2012. Es miembro de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Asimismo, ha sido conferencista y autor de diversos trabajos y ensayos sobre materia laboral, tanto en relaciones individuales como colectivas. El licenciado Javier Villafuerte Arias, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su práctica profesional se ha enfocado al litigio y a la consultoría en materia laboral, tanto en cuestiones individuales como colectivas. Es apoderado y consultor en materia laboral del Banco Nacional de Comercio Exterior y del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Inició su actividad docente como expositor de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social en diversos diplomados organizados por el Colegio Fiscal de México AC, y a partir del ciclo lectivo 2010-2011 es profesor titular de Derecho Procesal Laboral. Pues sin mayores preámbulos le damos la palabra al licenciado Francisco José Simón Conejos. Él va a hablar los pros que tiene esta reforma, y después le daremos la palabra al licenciado Javier, y él va a hablar los contras que tiene esta reforma. Adelante. Yo creo que no es necesario, sí se escucha. Sí se escucha. Sí. Gracias. Para que no vea. Bueno, en primer lugar, yo les agradezco mucho a la universidad el habernos invitado a compartir con ustedes una plática. Nos sentimos muy honrados de estar aquí en esta prestigiosa universidad. Les agradezco a ustedes su presencia, por supuesto, su paciencia, y ojalá que sea de su interés los puntos de vista que vamos a exponer en relación a esta reforma constitucional del artículo 123 en su apartado A exclusivamente. Porque curiosamente la reforma constitucional únicamente se refiere, por cuanto a la materia laboral, al apartado A del artículo 123 de la propia Constitución General de la República, que, como seguramente es de su conocimiento, es la que rige, estudia las relaciones de trabajo entre particulares. El apartado B
del propio artículo 123 se refiere a las relaciones de trabajo entre el Estado patrón y sus servidores públicos. En términos generales o coloquiales, la burocracia. Pero la reforma constitucional no toca al apartado B, únicamente al apartado A del 123. En situaciones muy especiales, muy sensibles, de cambios muy importantes. Yo quisiera poder dar una síntesis general de por qué esta reforma constitucional, que va a traer como consecuencia necesariamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ley Federal del Trabajo reglamentaria del apartado A del 123 constitucional, ya que la ley reglamentaria del apartado B es la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Pero esto inicia con una propuesta del presidente de la República solicitando un estudio al Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Un estudio para mejorar la justicia cotidiana, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y resolver de manera pronta, expedita, pacífica y ordenada los conflictos propios de la vida cotidiana de las personas. Obviamente, dentro de estos conflictos en la vida cotidiana y en la justicia cotidiana se encuentran, por supuesto, las relaciones obrero-patronales. Los resultados del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, se entregaron en abril del año 2015, hace ya más de 2 años. Dentro de esta justicia cotidiana, obviamente se incluyen los asuntos laborales. Y las propuestas que lleva a cabo el CIDE en materia laboral consistieron fundamentalmente en ampliar el uso de mecanismos alternativos de soluciones controversias, consistentes en la conciliación. La conciliación es un elemento fundamental en las relaciones obrero-patronales. Tan es así que la justicia laboral hasta hoy se imparte, bueno, entre paréntesis, hasta hoy y quién sabe hasta cuándo, se imparte y se va a seguir impartiendo por las juntas de conciliación y arbitraje. Y entonces, en el propio nombre lleva implícita la importancia de la conciliación. Junta de Conciliación y Arbitraje. Su primera función, tratar de conciliar a las partes. Si esto no se puede, si no lo logra, entonces va a arbitrar. Es decir, se va a seguir un procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, para llegar a dictar un laudo, que es la resolución final que dicta la Junta de Conciliación y Arbitraje, bien sea absolviendo, condenando, o existen también laudos mixtos. Pero esta mediación y este arbitraje siempre han existido. No es necesario que venga el CIDE a manifestar que se requieren
estos elementos, hablando en términos laborales, para poder resolver los conflictos. Siempre han existido desde la primera ley federal del trabajo del año de 1931, que por supuesto ha sido objeto de reformas, cambios, etcétera, hasta la última ley federal del trabajo que hoy rige, cuya modificación final fue el 30 de noviembre del 2012, para entrar en vigor a partir del 1 de diciembre del 2012. O sea, hace 6 años. Se propone por el CIDE la formación y profesionalización de mediadores y conciliadores expertos en materia laboral. Siempre han existido, siempre los ha habido. Se propone revisar la operación de las juntas de conciliación y arbitraje, que, como hemos dicho, son las responsables de impartir la justicia laboral. Ha habido muchas voces en el sentido que el desempeño actual de las juntas de conciliación no es el idóneo, que presentan graves problemas de operación y por lo tanto es necesario revisar el diseño tripartito. Yo, más que a favor, estoy en contra de esta revisión del diseño tripartito. La Junta, como su nombre lo indica, se integra, como seguramente lo saben, con 3 representantes: gobierno, capital y trabajo. El representante del gobierno, como su nombre lo indica, pues está representando al Estado. El representante de los patrones o del capital representa a ese sector, y el representante obrero pues a los trabajadores. Son los factores de la producción: capital y trabajo. Y propone el CIDE que desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje, que desaparezca el tripartismo que nació en la Constitución de 17, en el 123 constitucional. Ahí se crearon las juntas de conciliación, de esta forma tripartita, que en mi personal punto de vista, más que estar a favor de este cambio, estoy en contra. Yo considero que el tripartismo es la mejor forma de poder llevar a cabo la justicia laboral. Es cierto que en la práctica, lamentablemente, hoy no funciona. Pero no funciona no porque la institución como tal no sea idónea. No funciona por cuestiones de tipo económico. Y si me permiten, el representante del gobierno, que es el presidente de cada junta especial o de la Junta de Conciliación y Arbitraje, tiene un salario mensual de 100 y tantos mil pesos. Y los representantes de los trabajadores y del patrón tienen un salario mensual de 10,000 pesos. Obviamente, los representantes no están y van cada 15 días a por su cheque y a firmar. Por eso, en mi opinión, es que no funciona
en la práctica el tripartismo. También dicen que la estructura de las juntas, al desaparecer el tripartismo, deberán de depender del poder ejecutivo, de donde dependen al poder judicial. Es decir, actualmente las juntas de conciliación dependen del poder ejecutivo, como excepción a la regla general, que sabemos que todos la impartición de justicia corresponde al poder judicial, con excepciones, por supuesto, el sistema agrario, por ejemplo, lo laboral, que no depende del poder judicial, sino del poder ejecutivo. Porque dicen que hay mucha corrupción en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Porque dicen que los asuntos no caminan. Uno de los principios que animan el derecho procesal del trabajo es la inmediatez, la rapidez, que los juicios se resuelvan en el menor tiempo posible. De acuerdo con la ley, se deben de resolver en un año, como máximo. Cuando en el Poder Judicial, los juicios civiles, mercantiles, hay algunos que duran 15 y 20 y 25 años. Entonces no veo a dónde esté que sean tan expeditos en el Poder Judicial. Quizá cuando se instale el Tribunal Laboral, que va a ser ese el nombre en lugar de Junta de Conciliación y Arbitraje, y que va a ser un juez el que va a resolver los conflictos obrero-patronales, pues es posible que sea más expedito si la carga de trabajo lo permite. El problema de las juntas de conciliación y arbitraje es el rezago. Son cientos de miles de expedientes los que se tramitan en las juntas, en toda la República. Yo considero que la forma de poder resolver rápidamente y cumplir con los plazos que la ley establece no es pasarlo al Poder Judicial, no es crear un tribunal laboral o un juez de lo laboral, es instalar más juntas de conciliación y arbitraje. Y así en alguna ocasión se lo he solicitado y lo he comentado con algún amigo que fue secretario de Trabajo y Previsión Social. Y la respuesta fue muy sencilla. No hay presupuesto. Como no hay presupuesto, pues no podemos hacer más. Ah, bueno, y ahora sí va a haber presupuesto para el Poder Judicial. Ahora sí va a haber presupuesto para pagar a los jueces. La reforma constitucional se publicó en esa materia, por supuesto. La reforma al 123, apartado A, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de febrero del 2017. Y ahí mismo se dice que en un año deberá de estar funcionando dicha reforma junto con las reformas, adiciones a la Ley Federal del Trabajo. Faltan 2 días, estamos a día 22, o sea que pasado mañana termina el plazo que se estableció en la Constitución. Y hasta hoy ni existen los jueces, ni existen los lugares donde van a estar ubicados, ni se ha reformado la Ley Federal del Trabajo, adicionado, ni existe presupuesto para hacer todo eso. ¿Qué es lo que va a suceder? No, en mi opinión, no es posible
que el legislador sobre las rodillas diga, en un año. Bueno, con todo respeto, creo que los señores legisladores jamás han puesto un pie en las juntas de conciliación y arbitraje, ni saben de qué se trata, ni saben el cúmulo de problemas que tienen. Pero en fin, con la resolución del CIDE, el señor presidente de la República le presentó a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión estas iniciativas de reforma a la Constitución y a otras leyes diferentes. Se reformaron en la Constitución fundamentalmente las fracciones 18, 19, 20, 21, 22, 27 y 31 del artículo 123, apartado A. Y por supuesto se habló de un proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo que fuera acorde con las reformas a estas fracciones que he mencionado del 123. Por unanimidad, la Cámara de Senadores y la de Diputados aprobaron dicha reforma a la Constitución, que fue también aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, ya que, como ustedes saben, para hacer cambios a la Constitución se requiere no solo la aprobación de la Cámara de Senadores y Diputados, sino de las legislaturas de los estados, por lo menos de la mayoría de las legislaturas de los estados. Con dichas reformas, y aquí sí en pro de esas reformas, cuando lleguen a hacerse realidad, se ponen candados tanto en el aspecto sindical, fundamentalmente, como en los conflictos individuales de trabajo. La justicia laboral, el procedimiento laboral, siempre ha sido oral, con la obligatoriedad de las partes de concurrir a las audiencias que se van desahogando a lo largo del juicio, del procedimiento. Así que esta moda de que la oralidad es la que debe de imperar ahora en materia laboral, desde toda la vida ha sido el juicio oral, no escrito. Claro, la demanda inicial pues tiene que estar por escrito necesariamente para que se le corra traslado al demandado. Pero el demandado puede contestar por escrito o puede hacerlo verbalmente. Y las pruebas se pueden ofrecer por escrito o en forma verbal. Y las audiencias todas se llevan en forma oral, no escritas. Pero bueno, la reforma ahora dice, no, pues ahora los juicios individuales deberá de presentarse tanto la demanda como la contestación por escrito, para que las partes tengan conocimiento de la fijación de la litis. Y después, el juez va a señalar una audiencia en el juicio para que éste empiece. Con una situación que es muy importante y que viene en la reforma constitucional. Antes de que demandes trabajador, tienes que ocurrir forzosa y necesariamente a una instancia conciliatoria que se va a llevar a cabo a través
de un instituto, de un organismo en donde se citará a las partes para que lleguen a una conciliación. Si llegan a una conciliación, se terminó el asunto. Pero si no llegan a una conciliación, entonces ve y pon tu demanda ante el tribunal laboral, ante el juez. Esto retarda en lugar de acelerar el procedimiento. Porque actualmente en la Junta de Conciliación, en la primera audiencia, que se divide en 2 etapas, la primera etapa es precisamente la de conciliación. Y si no se puede conciliar, continuamos con la segunda etapa. Pero ya se presentó la demanda, ya se inició el procedimiento. En cambio aquí no va a ser así. Primero vas a la instancia conciliatoria y si fracasa, ya ve y presenta tu demanda. Bueno, en mi opinión, puedo estar equivocado, por supuesto, pero en mi opinión, pues eso retarda el procedimiento. Porque tampoco es obligatorio conciliarse. Como su nombre lo indica, es conciliación. Para la conciliación se necesitan 2 que estarán presentes. Basta con que uno diga, no me concilio. Oiga, pero que no me concilio. Punto. Bueno, pues no hay. Para que haya diálogo se necesitan 2. ¿Y entonces qué sigue? Pues presenta tu demanda. Se va a crear, todavía no se ha hecho, se supone que pasado mañana ya debería estar, pero se va a crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no solo para efectos de la conciliación, sino, esto es fundamental, para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de todos los sindicatos. ¿Se imaginarán ustedes el poder que va a tener este organismo? Quien lo presida va a ser impresionante, porque hoy los contratos colectivos, si son de jurisdicción federal, no se registran en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y si son de jurisdicción local, en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Y en los estados, como las juntas dependen del Poder Ejecutivo, pues en los estados, en las juntas de cada estado de la República, en la junta local de cada estado de la República, que depende del gobernador del estado. Bueno, como ya no va a estar en el Poder Ejecutivo, sino en el Judicial, pues a los señores gobernadores les han quitado también de paso un poder impresionante en cada uno de sus estados, porque ya no van a tener esa facultad en relación a los sindicatos y a los contratos colectivos. Este organismo descentralizado, en principio, puede ser bueno y puede ser a favor de la reforma, siempre y cuando se conduzca con absoluta rectitud, porque el poder que va a tener va a ser impresionante. Todos los contratos colectivos que se realicen en este país se tienen que registrar en este organismo. Todos los sindicatos se tienen que registrar en este organismo, así como todos los procesos relacionados con esta situación. Y entonces, pues, evidentemente que va a tener un poder muy especial, muy importante. En fin, son ideas aisladas para que tengan ustedes
si esto fue posible, un contexto general de cuáles son estas reformas, que desde luego las constitucionales entraron en vigor hace un año. Ahora, ¿cómo se van a aplicar? ¿A través de qué? Pues de un proyecto, de una iniciativa, de una nueva ley federal del trabajo, que ha sufrido la primera de 1931, después la otra de 1970, después una más en relación al procedimiento, las reformas en 1980, y después la última reforma en 2012. Hay muchos temas que se van a tratar en esta nueva ley federal del trabajo. Obviamente no es posible agotarlos en esta charla. Temas importantes, algunos, que sí van a beneficiar a las partes, otros que quizá no tanto. Pero primero se necesita la ley, esa iniciativa de ley que ya está presentada. Está presentada por el sector obrero, representado por el senador Isaías González, y por un dirigente sindical, Tereso Medina. Además que está en estudio. Y están viendo que sí, que no, que le cambiamos, que le ponemos, que le agregamos, si le ponemos moños o si no le ponemos moños. Nada más que se les olvidó que es para pasado mañana. Entonces, pues no sabemos cuándo en realidad va a entrar en vigor esta nueva ley, que se adecúa obviamente a las modificaciones de las diversas fracciones en los artículos del artículo 123, apartado A. Una muy importante, la cuestión colectiva, evidentemente muy importante. Los sindicatos, muy importante. Pero de esto creo que el maestro Villafuerte va a tener también que decir. Adelante, maestro. Agradezco también la invitación que nos hizo la Universidad de las Américas. Es un placer estar aquí. Gracias, doctor. Gracias, maestra. Habría que dividir esta reforma constitucional en sus dos espectros. Que estaba mencionando en su parte final el maestro Simón, respecto de que ahora va a ser la autoridad federal a través de un instituto, de un organismo descentralizado, quien va a recibir en depósito todos los contratos colectivos de trabajo y ante quien se van a tener que registrar todos los sindicatos del país. Sería bueno que ustedes se metan o googleen contratos colectivos Junta Federal, porque al día de hoy es ahí donde se registran los que son en materia federal, pero también si nos vamos a cada una de las entidades federativas podemos encontrar que ante las juntas de los estados se registran sindicatos y se depositan contratos colectivos. Lo que les comento de la página de la Junta Federal podrán tener ustedes acceso, no sé, se me ocurre que ya en lo que es la página de la Junta, en la sección de contratos colectivos de trabajo, busquen, porque se puede por nombre de empresa, aquellas que son las más relevantes a nivel nacional. Váyanse, busquen por ejemplo Bimbo, SADCB, con ponerle Bimbo va a saltar y van a tener ustedes acceso al contrato colectivo donde se establecen las condiciones bajo las cuales prestan sus servicios los trabajadores de Bimbo. Ahí va a venir la lista de centros de trabajo y cuáles son los salarios, los días de descanso, las jornadas, etcétera, etcétera. Entonces, algo relevante de este espectro de la reforma constitucional es que se cede la soberanía. Las entidades federativas
ceden a la federación esa facultad que tenían, y es ahí donde el maestro Simón dice, pues es que era parte importante en los estados. ¿Para quiénes? Para los gobernadores, tener el control de los sindicatos que en la entidad se registraban. Pero ahora todo eso va a nivel federal, y es de ahí que sostengamos que va a tener mucho poder el instituto, el organismo descentralizado, que ese es el formato que diseña la Constitución, y difícil será que se conduzca con la probidad que deba ser, ¿no? Pero le damos el voto de confianza, le concedemos una duda respecto de ello, pero quizás lo relevante sea, ¿no? Desde 2012 se implementó en el dispositivo legal que era obligación de la autoridad darle publicidad a través de medios electrónicos precisamente a los contratos colectivos de trabajo, para que un trabajador, precisamente el de Bimbo, pues a través de internet se metiera a saber cuáles eran pues las reglas que debían seguirse en la empresa para ver si el patrón estaba actuando de acuerdo a ese contrato colectivo. Se supone que los contratos colectivos contienen o deben contener beneficios adicionales a los que da la ley, entonces ver si lo pactado se está cumpliendo en mi favor. Uno de los pros de que se pase a la autoridad federal es que quizás es la única que ha cumplido precisamente con darle difusión electrónica a los contratos colectivos. Si uno se mete a las páginas de las juntas locales a tratar de hacer este ejercicio y buscar contratos colectivos de trabajo, a lo más en la página de la Junta de la Ciudad de México vendrá el nombre de la empresa, el nombre del sindicato, el secretario del sindicato, el salario máximo que se paga en la empresa y el salario mínimo. Si tiene prestaciones arriba de la ley, nada más nos dan como información un sí o un no, y párale de contar. ¿Cuál es? Como en todo, hay pros y contras. El contra de que sea un organismo único es que por cuestión presupuestaria presumimos que al inicio va a tener su sede aquí en la capital de la República. Pero ¿qué ocurre con los sindicatos de provincia, de lugares remotos que tienen que conseguir su registro para poder tener vida jurídica? Pues tendrían que trasladarse a la Ciudad de México para hacer el trámite. No creo que les resulte sencillo. Quizás a futuro este instituto, este organismo descentralizado, esté en la capacidad, en la posibilidad de ir poniendo oficinas regionales para acercarse precisamente a los trabajadores, a sus sindicatos, y que estos puedan registrarse adecuadamente. Vámonos al otro espectro de la reforma constitucional, que es la impartición de justicia. ¿Y por qué lo decimos entre comillas? Porque tampoco pensamos que sea la forma más adecuada de que con el cambio se eficientice la justicia laboral. De hecho, lo que se está haciendo es tratar de inhibir que haya impartición de justicia laboral. La tendencia hoy día, lo que vemos a nivel mundo occidental, es el implementar medios alternativos de solución de controversias. Bueno, pues vaya, las juntas de conciliación y arbitraje son, a mi modo de ver, el primer medio alternativo de solución de controversias, ¿no? Nacidas a la vida jurídica con el 123 en 1917, no eran tribunales, no estaban catalogados como tales, pero tenían facultades para conciliar y para, en caso de que no hubiera conciliación, pues llevar a cabo un arbitraje. Eso es precisamente lo que ahora se está buscando, que ya existía. Luego entonces la conclusión es, habría que haber afinado únicamente algunos aspectos de las juntas de conciliación y arbitraje, pero en lugar de ello se optó por desaparecerlas, de hacer organismos enfocados exclusivamente a la conciliación y devolverle al Poder Judicial aquello que le correspondía desde un origen, ya lo que es la impartición de justicia. El tema de conciliación es un presupuesto obligatorio si yo quiero en determinado momento presentar una demanda. Tengo que pasar ese filtro. Y en ese contexto habría que señalar la teoría de la conspiración, que en lo personal me encanta, ¿no? ¿Por qué hacer esa maniobra?
ahora que es época de reformas estructurales y se vino la reforma energética la intención es de que haya inversión, principalmente ¿de dónde? Del extranjero. ¿Y qué es lo que quiere el inversionista? Pues no correr riesgos. En las juntas, hay que decirlo, había condenas cuantiosas, ¿no? Que cuando hay condenas en materia de trabajo, el común denominador es, o por default, es en contra de un patrón, ¿no? Y los patrones son precisamente se confunde con la figura con la del inversionista. Oye, yo quiero ir a invertir a México, pero no quiero que en determinado momento se me pueda fincar una condena por haber despedido a un trabajador. No voy a invertir mi dinero con esos riesgos. Entonces, ¿qué le piden al gobierno mexicano? Quítame el riesgo. ¿Y cómo quitarlo? No se podía desvanecer del texto constitucional el derecho que tienen los trabajadores a una indemnización cuando son despedidos injustificadamente, porque era muy... ahí sí hubiera sido muy duro el golpe, ¿no? O muy evidente, porque todavía se mantiene el discurso de que hay que proteger a la clase trabajadora. Esta indemnización que les corresponde a los trabajadores pues trata de salvaguardar la dignidad de ellos para que no sean despedidos por capricho. Entonces, ¿cómo le hacemos para minimizar los riesgos y así conseguir que haya más ánimo del inversionista? Pues vamos a poner, en lugar de que ante un conflicto tengas que someterte directamente ante un juez, ¿no? Que haya una aduana que debas de cruzar, que es la conciliación. En palabras del subsecretario, en ese entonces subsecretario de Trabajo, cuando estaba hablando de la reforma constitucional, decía, es que ante las juntas, ok, sí hay conciliación, pero las juntas no hacen efectivamente su trabajo, ¿no? Entonces, llega el trabajador y llega a conciliar con la pistola en la mesa. ¿A qué se refería con la pistola en la mesa? A que si no hay conciliación, en ese mismo acto, ante esa misma autoridad de la Junta, se sigue a la siguiente etapa, que ya es subirse, ponerse los guantes y subirse al ring, al arbitraje, que es propiamente un juicio. Y luego entonces, pues esta reforma constitucional que se dice que es para mejorar la impartición de justicia, básicamente tiene como pilar el evitar que haya juicios. Evitando que haya juicios, se evitan riesgos hacia los que representan nuestra, digámoslo así, esperanza para que haya fuentes de empleo y mejores ingresos para las familias mexicanas, por decirlo así. De ahí que yo pueda ver a futuro que la conciliación va a ser, o más bien la autoridad en la conciliación va a ser muy insistente. Ya lo es, porque en materia de huelgas, el procedimiento de huelga no inicia con el estallar un movimiento de huelga, no. ¿Cómo funciona un movimiento de huelga? Bueno, pues el sindicato hace un planteamiento de qué es lo que quiero, lo dirige al patrón y le dice, y si no me cumples con mis peticiones, ahí sí voy a estallar la huelga. ¿Cuándo? Te doy 10 días para que me resuelvas. E interviene la autoridad, interviene en las juntas de conciliación y arbitraje los funcionarios conciliadores, precisamente para que no se llegue al extremo de que se estalle la huelga. Y hemos visto, lo hemos padecido en carne propia, que los conciliadores son muy insistentes para que haya conciliación, a pesar de que uno no esté convencido con los términos en que ésta puede plantearse. Casos extremos, a mí sí me llegó, yo representando un sindicato en un procedimiento de esta naturaleza, llegó el patrón diciendo, pues no me quiero arreglar y hazle como quieras. Pues el paso siguiente, si el patrón no se quiere arreglar, pues el sindicato no te queda más remedio que estallar la huelga. Bueno, si es que los trabajadores suspenden sus labores, porque es el inicio de una batalla, ¿no? Y la autoridad no nos lo permitió, archivándonos el expediente. Me dice, mira, te voy a archivar porque hay falta de un requisito legal y tal.
¿Y por qué lo hizo? No sé si han escuchado ustedes presumir a las autoridades de trabajo, principalmente al secretario de Trabajo, que llevamos 4 años sin una sola huelga estallada, sin que haya estallado una sola huelga a nivel federal. ¿Y por qué se maneja esa estadística? Porque una huelga estallada es un foco rojo ¿para quiénes? Para los inversionistas. En palabras del secretario de Trabajo, cuando fue a dar una plática allá a la Escuela Libre de Derecho, que precisamente el secretario de Trabajo, Navarrete, que en ese entonces era Navarrete Prida, y precisamente es uno de los que inició con esta política de cero huelgas y presumía precisamente su estadística, nos dijo, hay 3, tocando otros tópicos, pero dijo, hay 3 tipos de mentiras: las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas. Hay, entonces, como conclusión, pues, el fenómeno de la globalización está precisamente llevándonos a esto. ¿Es bueno, es malo? Pues quizás sea bueno para los inversionistas, quizás sea bueno para conservar fuentes de empleo, pero yo no estoy muy convencido de que al final del día sea lo más adecuado, e incluso creo que por ahí pueden, con conciliaciones muy forzadas, lesionarse precisamente pues los derechos de principalmente los trabajadores. Yéndonos a lo que es el régimen transitorio planteado en la propia Constitución, es decir, ya tenemos la idea de que no van a ser juntas, sino van a ser los organismos de conciliación y los tribunales laborales. Esa es la terminología que se usa: tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación. Hay una iniciativa, decíamos, ya para reglamentar las disposiciones constitucionales, pero la Constitución ahí en los transitorios es contradictoria, ¿no? Ahí nos ponen unos acertijos muy complicados, los cuales nos provocan mucha incertidumbre. En un transitorio dicen, los juicios que se hayan iniciado antes de que estén establecidos los organismos de conciliación y los tribunales laborales seguirán llevándose a cabo con las mismas reglas y deberán concluir con las mismas reglas que con que iniciaron. Es decir, la interpretación es de que si hoy presento una demanda y la próxima semana inician los centros de conciliación y los tribunales laborales, pues la demanda que se presentó la semana anterior tiene que seguirse ante las juntas de conciliación y arbitraje con las normas del procedimiento que están vigentes hoy día. Pero otro transitorio nos dice que en cuanto entren en funcionamiento los centros de conciliación y los tribunales laborales, las juntas le van a tener que remitir a estos, al organismo de conciliación, al federal, los expedientes de los contratos colectivos y de los sindicatos, y a los tribunales laborales, pues, los de los juicios. Entonces nosotros nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué va a pasar? Sería, digo, no hay solución perfecta para una transición de esta magnitud. Ya por ahí se está semblanteando de que va a ser la primera opción de las que mencionábamos. Cuando en vísperas del 2018 se tenía que determinar el presupuesto, pues el Poder Judicial Federal alzó la mano y dijo, oye, voy a tener que implementar tribunales laborales, entonces ya necesito más dinero. Y se planteó ahí una petición para establecer 35 tribunales laborales, es decir, uno por cada entidad federativa, y quizás en lugares importantes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, una adicional, o sea, 2 tribunales, ¿no? Que son estos 35 tribunales laborales, casi la mitad de las juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje que existen hoy en día, porque hay 65. Hay más o menos unas 21 en la capital de la República y las restantes están esparcidas en el territorio nacional. Pero esto venía a colación porque precisamente da idea
de que el Poder Judicial Federal estaba viendo a futuro que no iba a haber necesidad de impartir justicia, porque el filtro fuerte va a ser la conciliación. Ahora bien, vamos a suponer que sería lo más sano que prevalecieran las juntas resolviendo los juicios que están hasta hoy día, y los tribunales laborales se encargaran de los nuevos. Y las juntas pueden irse haciendo pequeñas, ¿no? Es decir, una junta sí necesita un representante del gobierno, uno de los patrones y uno de los trabajadores, y un secretario, al menos. Ahorita una junta funciona más o menos con 3 secretarios, algunas tienen 4 actuarios, 5 actuarios, pero entonces en cuanto a su personal se pueden ir empequeñeciendo, porque se supone que van a ir resolviendo aquellos asuntos, van a ir sacando chamba, ¿no? Y no van a necesitar tanto personal. Pero ¿qué va a pasar a futuro? Cuando ya solamente les queden una docena de asuntos, pues van a ser tribunales muy olvidados. Yo creo que les van a buscar locales incómodos, quizás incluso indignos, para, pues, se supone, cubrir el derecho humano a la impartición de justicia. Es decir, las juntas van a pasar a ser oficinas olvidadas. ¿Cuánto puede durar un juicio laboral? Puede durar más de lo que se piensa. En el despacho tenemos un juicio de 1993, no lo iniciamos nosotros, llegó ya con laudo e incluso con un embargo, entonces por ahí del 2006. Pensamos que iba a ser relativamente fácil rematar el inmueble que se había embargado, y a la fecha, 12 años después, no hemos podido conseguirlo. ¿Por qué? Pues principalmente por la famosa chicana que lleva a cabo nuestra contraparte. Sí veo que se desvanece la oralidad, que esa es otra de las... Es decir, en este nuevo planteamiento, en esta iniciativa que está todavía discutiéndose de nueva Ley Federal del Trabajo, ¿por qué no, o por qué se olvida en la tramitación de los juicios de la oralidad? Porque no ha resultado lo benéfica que se piensa. Un juicio oral necesita mucha infraestructura. Se necesita una sala especial para un juicio, y que, así como estamos sentados aquí, esté la autoridad, estén las partes, incluso como las audiencias son públicas, hay oportunidad de que ingrese gente, ¿no? ¿Han visitado las juntas de conciliación y arbitraje? Pues el modelo es muy austero, ¿no? Les invito a que vayan a la de la Ciudad de México y distingan entre lo que es la junta especial, donde son los juicios de barandilla, que la autoridad está, en lo que es el auxiliar, el representante del gobierno, está atendiendo a la vez 7 audiencias. ¿Por qué? Por cuestión de presupuesto. Implementaron ahora con toda esta vertiente del procedimiento oral en otras materias, ¿no? La Junta dijo, pues vamos a montar salas de juicios orales. ¿Por qué salas de juicios orales? ¿O cuál es la diferencia entre una y otra? Porque el procedimiento es el mismo, no se reformó la ley, no hay normas para llevar a cabo en estas salas de juicios orales distintas a las de las normas para seguir los juicios ante la barandilla. Es simplemente una sala VIP. Si hubiera suficiente presupuesto, el ideal es de que hubiera ese formato de salas orales. Luego entonces, ahora que es posible semblantear un nuevo procedimiento, pues sí olvidarse de lo oral, porque es un poco más costoso. Y esas serían, en síntesis, nuestras notas, nuestros comentarios en primera instancia respecto de la reforma constitucional. Gracias. Gracias. Le damos la palabra al licenciado Francisco Simón. Gracias. Coincido en mucho con lo que dice el maestro Villafuerte.
oralidad no funciona. Uno de los principios que animan el procedimiento laboral, ya dijimos, no solo es la inmediatez, sino la oralidad. En lo personal, considero que debería seguirse con esta situación. Es cierto, en las juntas de conciliación hay una barandilla muy larga en donde se llevan 5, 6, 7 audiencias al mismo tiempo y que solo hay un auxiliar o 2 auxiliares que son representantes del gobierno, no el presidente de la Junta. Él está en su privado y no interviene en las audiencias. Pero los auxiliares sí están vigilando y están viendo. Claro, es muy difícil que una sola persona o 2 personas estén atendiendo 6 o 7 u 8 audiencias al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes no era así. Ahora, claro, ahora por el cúmulo de juicios que existen. Son cientos de miles de juicios los que se tramitan en todas las juntas, en todas las juntas. Si algo era puntual en este país, hablo de muchos años atrás, era la función de teatro que empezaba exactamente a esa hora. La corrida de toros, indiscutiblemente, a las 4 de la tarde. Y las audiencias en las juntas de conciliación y arbitraje, exactamente a la hora, se llamaban las audiencias. Hoy día, a lo mejor una audiencia de las 10 de la mañana la llaman a la 1:30 de la tarde. No tengo personal, están todos ocupados, esperan. Y como trabajan hasta las 3, están hasta las 3 y trabajan hasta las 2:15. A la 1:30 le dicen, no, pues difiérela, porque ya no hay tiempo, ya van a darle. Y ahora esa audiencia que debió llevarse hoy, nos las van a señalar en agosto, dentro de 5 meses. Oye, pero mi agenda está llena, no tengo forma de desahogarla. Bueno, todo lo que digo va en contra de la oralidad, por supuesto. Pues no, ¿qué es lo que hay que hacer? Olvídate del tribunal laboral y olvídate del juez. No, crea más juntas de conciliación. Obliga a los representantes, tanto de patrones como trabajadores, a estar presentes durante todo el tiempo. La Junta empieza sus labores a las 9 de la mañana y las termina a las 3 de la tarde. Obliga a que esos representantes estén presentes, a que el tripartismo efectivamente funcione, como fue ideado. Claro, no es lo mismo el tripartismo y la Junta de Conciliación en 1960 que en el 2018. Bueno, obviamente, este país no es el mismo hace 30 años que hoy, desde luego. Bueno, vamos a poner los medios necesarios para que pueda funcionar correctamente, en mi opinión. Olvídate del Poder Judicial, olvídate del tribunal y del juez, que haz que funcionen las cosas. Y la respuesta, como ya dije hace un buen rato, de un secretario de Trabajo: no hay presupuesto. Entonces no se quejen. Pero sí hay presupuesto para todo esto que señalaba el maestro Villafuerte, para instaurar un organismo especializado para los tribunales laborales, para los jueces, bueno, quizá, bien dice,
se trata es que los inversionistas, sobre todo extranjeros y nacionales también, no les dé miedo que los demanden, que tengan que pagar indemnizaciones, salarios caídos, etc. Lo de los salarios caídos, por ejemplo, a partir de 2012, de la reforma de noviembre de 2012, ya los salarios caídos se acotan a un año. Porque inocentemente el legislador en ese momento dijo, el juicio debe durar un año. Entonces los salarios caídos son de un año. Antes de la reforma de 12, el salario caído empieza a partir del momento en que se despida al trabajador. ¿Y cuándo terminan? Cuando se hace efectiva la condena, si es que la hubo. Hoy pasaron 8, 10 años y paga 10 años de salarios caídos, patrón, por haber despedido injustificadamente, porque no demostraste tus excepciones. Bueno, se reforma la ley en 12 y dice, no, ya no. Salarios caídos, un año nada más. Y luego el propio legislador se amarra el dedo y dice, bueno, si dura más de un año el juicio, sabiendo que por supuesto hoy un juicio en la Junta dura 3, 4 años, rápido. Si dura más, entonces el 2% mensual sobre el importe de 15 meses de salario. ¿Y de dónde sacaste? Eso no dice la ley ni la Constitución. Pues los 15 meses de salario son los 12 del año más 3 de la indemnización. Son 15. Y entonces a partir del año, aparte de los del año, salarios de un año, el 2% mensual sobre esos 15 meses de salario. ¿Por cuánto tiempo? Por lo que dure. Bueno, en lo personal, yo no considero que la solución para obtener una pronta justicia laboral, una justicia cotidiana y específicamente en nuestra materia, consista en la creación de tribunales, que desaparezcan las juntas y que éstas pasen del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en mi opinión, que por supuesto no va a ser así, y sí van a pasar al Poder Judicial y van a desaparecer las juntas. El problema es cuándo, quién sabe. El maestro Villafuerte fue bastante explícito. La Junta de Conciliación, aun cuando se instauraran pasado mañana los tribunales, cosa que creo que no va a pasar, siguen recibiendo demandas. Tienen miles de demandas y se van a tardar, yo creo que en los próximos 10 años. Obviamente tienen que resolver sobre la ley actual, no sobre la reforma, porque entonces iría en contra del principio constitucional. A nadie se le puede hacer valer la ley en forma retroactiva, aplicar la ley en forma retroactiva en perjuicio de personas. A lo mejor vamos a tener, como actualmente sucede, doctor, en la cuestión penal, igual hay dos caminos, hay dos vías, la anterior y la actual. Así es, el tradicional y el oral. Así es. Y el oral, ¿hace cuánto tiempo ya que quedó instaurado? Junio de 2016. 16. Todavía hoy no está en toda la República. Y ni está funcionando Y bien. ni está funcionando. A lo mejor eso pasa. Pero cuando ustedes sean abogados y les interese la materia laboral, ojalá y así sea, saquen un proyecto de ley para que efectivamente haya una buena justicia cotidiana en todos los aspectos.
Gracias. Gracias. Adelante, licenciado Villafuerte. Sí, con este doble régimen, es decir, cuando se instauren los centros de conciliación y los tribunales laborales del Poder Judicial, y que tengan que existir juntas, pues vamos a tener además más gasto. No. Se va a dobletear propiamente, hasta que dentro de 10, 15 años, no sabemos, se acabe el último asunto laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje y ya no haya que mantener alguna de ellas, ¿no? A mí la oralidad me encanta. Sí, los laboralistas así nos formamos. Quiero anotar nada más que sí ha resultado poco efectiva, quizás principalmente porque muchos abogados confunden lo que es la oralidad, que se supone que es un principio que permite franqueza, ¿no?, que hace los procedimientos más breves. Han confundido la oralidad con hacer galas de dotes de oratoria. Nada peor que llevar a una audiencia con un contrario que piensa que es un gran orador, ¿no?, y que quiere lucirse. No hay ni ante quién lucirse, ¿no? Pero fuera de eso, si la oralidad fuera bien llevada, serían procedimientos breves, concisos, las partes expresando su sentir y el juzgador viendo precisamente, o haciendo más latente el principio de inmediatez, ¿no? En el procedimiento conciliatorio antes de la reforma del 2012, es decir, ante las juntas de conciliación y arbitraje, voy a hablar primero de la reforma. ¿Qué dice la reforma? Ya nos da idea la Constitución de cómo se debe llevar a cabo un procedimiento ante un organismo de conciliación, de los nuevos. Sienta la base, claro, falta la reglamentación, pero la base constitucional nos dice que deberá ser a petición de parte, deberá llevarse a cabo en una sola audiencia, la cual podrá diferirse si es que las partes involucradas están de acuerdo. Antes de la reforma del 2012, un procedimiento ordinario en materia laboral admitía que en una primera audiencia las partes difirieran para que ese diferimiento de la audiencia les permitiera llegar a un arreglo conciliatorio. Esa primera audiencia era de conciliación, demanda de excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. O sea, había que llegar armado por si no había conciliación. Si yo era el demandado, ya tenía que llegar con mi contestación y con mi ofrecimiento de pruebas. Como parte actora, pues ya se suponía que había una demanda, un planteamiento inicial, pero también tenía que llegar yo armado con mi ofrecimiento de pruebas. Entonces ya nos llamaban, no como en los toros, sino no tan puntual, y con el contrario decías, oye, pues mira, a ver, hay posibilidades de arreglo, ¿qué tal si hablamos, hacemos números? Lo que se dirime mucho en un conflicto de trabajo son indemnizaciones, pago de salarios adeudados, etcétera, etcétera, prestaciones económicas. Oye, pues sabes qué, mira, el planteamiento que me haces lo tengo que analizar con mi cliente, y ¿qué te parece si diferimos la audiencia? Ni contesto la demanda, ni ofrecemos pruebas, que todo quede así, que nos señalen una nueva fecha. El texto legal lo permitía, decía, por una sola vez las partes podrán diferir y la autoridad, ante la solicitud de las partes, tendrá que obsequiar. Pero luego ocurría que llegabas a la siguiente audiencia y decías, es que no he podido hablar con mi cliente o lo están analizando, ¿y qué te parece si diferimos una segunda ocasión? Vamos a preguntarle a la Junta. Y la Junta decía que sí, y luego si se podían 2, ¿por qué no 3? ¿Por qué no 4? Y así sin resolver un asunto, y quizás también con la complicidad de los abogados de darle la vuelta a las cosas, de no aterrizar una conciliación pronta, los juicios se iban retrasando, y claro, pues la agenda de la Junta se iba saturando. ¿De qué? De puras diferidas. Y diferir una audiencia implica esfuerzo del personal,
Es decir, desde que el archivista pasa el expediente a la mesa, desde que lo vocea el auxiliar, o sea, todo lo que implica levantar una audiencia, que no teníamos los litigantes mucha conciencia de eso, para acabar difiriendo graciosamente y poco, con poco provecho. Luego entonces, ahora es muy similar el planteamiento legal de antes del 2012, que se puede diferir la audiencia, al planteamiento constitucional que dice la reforma, pues, en el procedimiento ante los centros de conciliación, una sola audiencia, pero salvo que las partes decidan pedir otra. Y yo mucho me temo que vayamos a caer precisamente en esa dinámica con la que no se solucionaban los conflictos. Hablando de, bueno, uno a veces también difería, hay que decirlo, yendo por el demandado, para que el trabajador moderara sus pretensiones, ¿no? Que no pidiera mucho, incluso sabía uno, diciembre estaba a la vista y decían, diciembre seguro necesita dinero y va a aceptar lo que le estoy ofreciendo. O quizás el trabajador también pase por una situación precaria y me hable y me diga, ¿sabes qué? Échamelo porque necesito dinero, ¿no? El tema que decimos, pues es que también hay que decirlo, a los abogados que nos gusta conciliar, no tiene chiste, porque o sea, nos gustan los catorrazos, nos gusta litigar. Incluso la reforma del 2012 nos pidió que nos profesionalizáramos, porque antes del 2012 se podía litigar sin tener título. Hoy en día se necesita título. Bueno, pues querían profesionales, ¿no? Y querían que defendiéramos a nuestros clientes con ética y de la mejor manera. Bueno, hay que decirlo, nos gusta el catorrazo. Luego entonces hemos vislumbrado, ok, ante esta conciliación como presupuesto obligatorio para después irme a agarrar del chonco, ¿habrá manera de saltarnos esa aduana, de evitar la conciliación? ¿Con qué argumento? Pues todos tenemos derecho, el derecho consagrado constitucionalmente a la impartición de justicia. ¿Por qué me pones a conciliar si yo lo que quiero es que se me imparta justicia? Bueno, pues la respuesta es pues porque lo dice la Constitución. Por eso pusieron a nivel constitucional este presupuesto obligatorio. ¿Y no será que con algún tratado internacional que yo haga valer, llego directo al tribunal laboral y le digo, oye, yo me vine directo, no pasé por el centro de conciliación? ¿Por qué? Porque tengo derecho a que se me imparta justicia muy difícilmente. Planteado en la Constitución y además con esta tendencia mundial que decimos hacia implementar mecanismos alternos para la solución de controversias, no le vemos futuro, así que vamos a acabar conciliando y quizás difiriendo un par de audiencias, tratando de, en el mejor de los casos, negociar un asunto, sin que ello implique que estemos muy convencidos de que sea lo ideal para lo que se debió haber hecho para mejorar la impartición de justicia en materia laboral en nuestro país. Muchas gracias. ¿Los ponentes tuvieran algún otro cuestionamiento? Bien, pasaremos a las preguntas de los alumnos. Así que, por favor, maestro Mendieta, por favor. A ver, ¿quién? ¿Quién quiere hacer preguntas? ¿No les quedó tan claro? No me digan. O no se entendió nada. Cualquiera de las dos. Pregunten, jóvenes. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es para cualquiera de los dos ponentes. Mi nombre es Sofía González. Mi pregunta va encaminada, pues muy concreta. Ahora con esta reforma se le restará el carácter social a la materia laboral, ya que como lo mencionaban, al igual que al agrario y el laboral, pues forman parte del Ejecutivo y esto hace como una característica del derecho social. Entonces, con esta reforma, ¿se le restará este carácter o cómo se le podrá tratar? No, el carácter social permanece ahí.
digo, persisten a nivel constitucional y a nivel, porque eso no va a cambiar en la ley secundaria, pues proteger a los trabajadores como una clase social determinada, que ese es el sentido social. ¿Cómo se les protege? Pues a través precisamente de la estabilidad en el empleo, de la jornada máxima, de un salario mínimo, de condiciones de salud, de condiciones de trabajo que permitan que conserven su salud, su vida y su dignidad. En materia de impartición de justicia, que eso ya será precisamente de los centros de conciliación, de cómo se conduzcan, de que en efecto traten de llegar, de que las partes lleguen a una solución equitativa. No podemos decir justicia, solución justa, porque no se está impartiendo justicia. Que sea lo más equitativo posible. Yo me quiero inclinar, porque esa es la tendencia, a que no va a ser así. No van a ser tan equitativas las conciliaciones, van a ser un poquito más en contra de los trabajadores. Pero eso no le resta en el plano teórico el carácter social al derecho del trabajo. Yo quisiera aclarar, perdón, dije, no entendieron porque no lo supimos explicar, por supuesto. No porque para nuestra. Quisiera nada más, perdón, Adelante. agregar a lo que dice el maestro Villafuerte. Obviamente que sigue conservando el aspecto social. Pero hoy las resoluciones de las juntas que se llaman laudos se dictan a verdad sabida, a buena fe guardada, sin tener que valorar las pruebas como se hace en el Poder Judicial. Eso es muy importante. Hoy el procedimiento, los patrones coloquialmente dicen, es que la ley federal del trabajo es la ley del empleado. Lo ancho es para el trabajador y lo angosto es para el patrón. Sí, claro. Porque hay un principio en derecho que dice que no se debe tratar o no se puede tratar igual a los desiguales. Y evidentemente en la relación obrero-patronal no existe eso, ¿verdad? O sea, el capital y el trabajo. Pero la ley es proteccionista del trabajador, con todas las prestaciones mínimas que señala, por lo menos tanto de vacaciones, tanto de aguinaldo, tanto de salario, etc. Que con la nueva ley, cuando se reforme, y con los tribunales en el Poder Judicial, yo no voy a dictar a verdad sabida y a buena fe guardada. Yo voy a valorarlas, voy a tasar las pruebas. Y eso, en mi opinión, le resta esa situación social. Y creo que va muy en contra del estudio del CIDE, ¿no? De justicia cotidiana, que trata de humanizar los procesos. Claro. Entonces, yo creo que es un retroceso Pues, en lugar de hacerlo más humano y más cercano a las partes. así es. ¿Alguien más? Sí. Bueno, dado a que... Bueno, mi nombre es Fernando Álvarez y dado a que ya en 2 días empieza la vigencia, pues bueno, ¿qué procede? Me llamó mucho la atención eso. ¿Qué es lo que va a proceder? ¿Qué es lo que se va a hacer? Dado que todavía no se hace nada. Todo continúa igual. Es decir, tenemos que atender a 2 textos constitucionales, porque, digo, si alguien compra la Constitución va a decir, oye, pues aquí dónde vienen las juntas de conciliación y arbitraje, porque ya las borraron del 123. Entonces tenemos que irnos a los transitorios para decir, mientras no se instauren centros de conciliación y tribunales laborales, las juntas van a seguir haciendo su chamba. Bueno, van a seguir impartiendo justicia en materia de trabajo. Ya cuando veamos que están construyendo el edificio, ¿no?, para que se instaure un centro de conciliación y tribunales laborales, ya nos daremos una idea de cuándo.
lo que se vence este 24 de febrero es la expedición de la reglamentación de la reforma constitucional. Es decir, se tendría que publicar reformas a la Ley Federal del Trabajo. Se tendría que reformar, desde mi punto de vista, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que nos digan cómo se van a estructurar los tribunales laborales. Se ha hablado de si van a ser jueces o si va a ser un tribunal colegiado con magistrados. Todavía no sabemos. Desde mi punto de vista tendría que ser lo segundo, porque el procedimiento laboral, para que fuera más rápido, no tiene contemplados recursos. Y cuando un procedimiento no tiene recursos, se trata de, o lo que se procura, es que sea resuelto no por un juez, sino por un tribunal colegiado, para evitar algún error, para que discutan la resolución, toda vez que no pasó por apelaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hasta antes de que nos veníamos para acá, no había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación una ley secundaria. Tengo entendido que hay versiones vespertinas, habrá que checarlo, también mañana, también el sábado, y si no, pues ya les valió gorro a los legisladores, ¿no? Ya no está, ya no se cumplió en tiempo con lo que ordena la Constitución, y pues habrá que esperar a ver qué pasa. Para cerrar el punto, si se promulgara reformas a la Ley Federal del Trabajo, quizás en los transitorios diría cuando empiezan a tener vigencia, pero todo está supeditado a que ya se instauren físicamente centros de conciliación y tribunales laborales. ¿Alguien más? Buenas tardes. La pregunta es para cualquiera de los dos ponentes. Y quería saber si se tiene, si se tiene contemplado en esta reforma algún cambio al derecho subjetivo. O sea, no sé, aumentar la indemnización constitucional o algún cambio así importante. No, bueno, no sabemos cuál va a ser finalmente la ley, la iniciativa que salga votada. Pero no, fundamentalmente los cambios están en el procedimiento, no en la parte sustantiva. No, fundamentalmente en el procedimiento. Hasta donde tenemos y hasta donde hemos podido ver la iniciativa que circula y que sigue discutiéndose. Mira, a partir la reforma constitucional entró en vigor hace un año. Ahora, el año era para que se implementaran todas las situaciones que la reforma constitucional manifestó. Han habido discusiones, mesas, conferencias, reuniones, de todo, por todos lados. Hasta hoy no ha salido la iniciativa. Pero insisto, fundamentalmente es para el procedimiento, no para la situación sustantiva. Gracias. Yo sí tengo 3 preguntas muy rápidas. ¿Será conveniente revertir la reforma constitucional? Buena pregunta. Si se trata de ahorrar presupuesto, sí. Podría darse el caso que no haya suficiente y implementar incluso conjuntas de conciliación y arbitraje. Se podría hacer esta separación de que primero una conciliación exhaustiva y ya después inicie el procedimiento. Podría ser conveniente por cuanto a un ahorro de dinero. Para la justicia, No, y también ajustar los mecanismos para que haya buena impartición de justicia, pero es también dotar de presupuesto. En lugar de que te gastes instaurando centros de conciliación, tribunales, inviértele a las juntas. Hubo un presidente de junta local en la Ciudad de México que se ocupó de hacer más con menos.
Eso no es sencillo, así lo entendemos, pero hizo ciertos ajustes que permitieron que los procedimientos fluyeran un poco más rápido. Simplemente hizo una Secretaría de Erradicación de Demandas, que ahí llegaba uno, el mismo día le devolvían su demanda con fecha de audiencia, y ya blindaron a los actuarios de esa secretaría para que realizaran los emplazamientos lo más rápido posible. Una de las cosas que siempre retrasaban los procedimientos era que el actuario no emplazara, y en muchas de esas ocasiones había mano negra. Siempre hay esa resistencia por parte de quien es demandado a no dejarse llamar a juicio. Ahí es donde había mucha corrupción, entonces simplemente se blindó y la justicia fluyó un poco más. La otra es, en la reforma constitucional le dieron participación al sector patronal y obrero. ¿Lo hicieron ellos solos? Se supone que sí. Pero su pregunta primero es muy interesante. Se supone que sí intervino el sector patronal, el sector obrero, académicos, gente especializada, etc. Pero en relación a la pregunta primera, bien decía el maestro Villafuerte, coincido con él en todo. Además, creo que ojalá se pudiera revertir. Estamos en un año político muy difícil y no va a suceder, por lo menos durante este año. Quién sabe qué pase a partir del 1 de diciembre del 18. Por último, teniendo antecedentes de instituciones conciliatorias que no han funcionado, como el Profeco, la Conducef y todos estos, ¿creen ustedes que sí funcione el Instituto de Conciliación? Lo tendrán que hacer funcionar para cumplir con la cuestión, con la reforma constitucional. Mire, actualmente una instancia conciliatoria importante, aunque no obligatoria, es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en donde un trabajador que ha sido objeto de despido, antes de demandar, si quiere, puede ocurrir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, bien sea federal o local, hay las dos jurisdicciones, para plantear su queja. Y esa Procuraduría manda a llamar al patrón, sus representantes, para tratar de llegar a un arreglo conciliatorio, para evitar un juicio. Funciona. Y en muchas ocasiones sale adelante con esa conciliación. Habrá ocasiones en que no. Bueno, la propia Procuraduría le da al trabajador el servicio gratuito para que un abogado procurador le lleve su juicio sin cobrar. Esa es otra cosa muy importante. Al crearse este organismo, bueno, entonces la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pues muchas gracias, que te vaya bien. Así es. Porque ese organismo va a hacer lo que hace la Procuraduría o Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Gracias. A ver. Muy buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta al licenciado Simón, por su experiencia. No he hecho de menos la juventud, pero la experiencia es importante. Nosotros sabemos que siempre el discurso del nacionalismo revolucionario ha permeado la Constitución y ha hecho que sea una Constitución llena de una visión social. Sin embargo, a los trabajadores siempre se les ha golpeado de una de otra forma. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia en la política laboral en la época, por ejemplo, de Arsenio Farrell Cubillas, que era llamado como el secretario de Hierro, y cuáles son las diferencias con las de Navarrete Prida, que aparentemente era manejada por la mano izquierda? Con todo el respeto que me merece el señor Navarrete Prida, hoy secretario de Gobernación, don Arsenio fue un abogado extraordinario, fuera de serie, un secretario de Trabajo que puso orden, que metió al orden a mucha gente
y que no permitía abusos. Don Arsenio era una gente recta en mi opinión. Era una gente conocedora y recta. Y manejaba, y lo hizo durante más de un sexenio. Bueno, empezó primero como abogado litigante, después fue, si no me equivoco, director de la Comisión Federal de Electricidad, y luego fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social y después secretario de Trabajo, con pleno conocimiento y con una impartición de justicia correcta, siempre con tendencia patronal. También es cierto. Esto le decía el maestro Villafuerte hace rato, el señor secretario de Trabajo Navarrete, antes secretario de Trabajo, decía es que no hay huelgas en el país y presumía de eso. También don Arsenio. Pero no hay huelgas porque no obligaban a te arreglas, patrón, se acabó. A ver, y tu sindicato baja tu pretensión porque te tienes que arreglar. En la Secretaría hay una dirección de conciliadores, que es, digamos, la primera etapa, ¿no?, para conciliar. Si el conciliador no logra, estamos hablando en el aspecto colectivo, está también relaciones colectivas, revisiones de contratos, contrato ley o contratos colectivos. Si el conciliador no logra conciliar, pues le toca la puerta al director de conciliadores. Y si el director de conciliadores falla en su intento, va con el señor subsecretario de Trabajo. Y en todas las partes ya como que empezamos a sentir más frío, porque el señor subsecretario tiene una oficina muy grande y muchos teléfonos y muy elegante. Y si el señor subsecretario no puede, pues vamos con el señor secretario, y ahí sí está la bandera nacional y don Arsenio. ¿Cómo que no se van a arreglar? Ahorita, aquí se quedan hasta que no salen, hasta que se arreglen. Y pasábamos noches enteras, de verdad, conciliando y tratando de arreglar, hasta que nos arreglamos. Siempre, siempre con un matiz más patronal que obrero. Y con todo respeto al señor Navarrete Prida, era procurador de justicia en el Estado de México. Y de ahí lo nombraron secretario de Trabajo. Creo que ya con eso. Lo dijo todo. Me permiten una última pregunta, aprovechando la experiencia del licenciado, que es algo muy bueno. ¿Y cuál es su opinión? ¿Cómo evaluaría la actuación del licenciado Carlos Abascal Carranza? Como secretario de Trabajo, obviamente. También, sí, secretario de Trabajo, un hombre recto, un hombre decente, ocupó puestos en el sector patronal, también en el sector patronal. Debo decir, el licenciado Abascal, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Gente de bien, gente recta, gente correcta. También con un matiz más patronal. Siempre estuvo, fue presidente de Coparmex. O sea, siempre del lado patronal, sin llegar a ser, a violar una situación, no, tampoco, pero sí con un matiz más patronal. En mi opinión. No, nada más quería confirmarlo. Yo trabajé con él en la Secretaría del Trabajo. Con don Carlos. Tuve el gusto de conocerlo personalmente. Nada más quería confirmar algunas cositas. Y sí, efectivamente es la opinión de todos los que colaboramos con él. Compartimos la misma opinión. Gracias, licenciado. A usted, gracias.
Entonces, les damos las gracias a los ponentes. Muchas gracias. Reconocimiento por su gran Muchas gracias. conferencia. Muchas gracias. Muy amable.